Bien, continuamos con nuestros ejercicios de derivación. Vamos a observar el siguiente ejercicio. Es una división y la derivada de una división, como recordarán, es igual a la derivada de lo de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Vamos a empezar. F' de x va a ser igual a la derivada de lo de arriba, 20x al cubo, 3 por 3, 9, x al cuadrado, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo. Todo sobre el denominador al cuadrado. F' de x va a ser igual. Efectuamos las operaciones indicadas. Propiedad distributiva, me quedaría 20x a la octava menos 9x a la séptima menos 25x a la octava más 15x a la séptima sobre x a la 10. Vamos a reducir términos semejantes. Más 20x a la octava menos 25x a la octava me queda menos 5x a la octava menos 9x a la séptima más 15 más 6x a la séptima sobre x a la 10. Vamos a ver cómo nos quedó aquí. Menos para más da menos. Menos, vamos a simplificar de una vez. X a la octava y x. Aquí me va a quedar 5. X al cuadrado. Más, divido, más para más da más. Me queda 6. Simplifico, x a la séptima me queda x al cubo, 5 sobre x al cuadrado más 6 sobre x al cubo, que sería mi primera derivada. Vamos a resolver este mismo ejercicio, pero viéndole otras opciones. Vamos a copiar nuestro ejercicio. Dice, dada la función f de x igual a 5x a la cuarta menos 3x al cubo sobre x a la quinta. Vamos a intentarlo primero transformando, utilizando las propiedades del álgebra. Esta misma función podríamos expresarla como 5x a la cuarta sobre x a la quinta menos 3x al cubo sobre x a la quinta. Es decir, la función, si la ponemos en notación exponencial, me va a quedar 5, 4 menos 1, 5x a la menos 1, menos 3, x al cubo dividido por x a la quinta, me quedaría x a la menos 2. Vamos a derivar f' de x va a ser igual a menos 5, x menos 1 menos 1, menos 2, menos, por menos da más, 6, x menos 2 menos 1, menos 3. La expresamos con exponentes positivos, me va a quedar menos 5 sobre x al cuadrado más 6 sobre x al cubo, que es exactamente la misma respuesta que habíamos obtenido aplicando las reglas de derivación. Pues tenemos esas opciones para poder trabajar. Veamos un ejercicio más. Dice,
Dada la función, por ejemplo, dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Una función racional es una división, por lo tanto la regla de derivación, que ya la conocemos, sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Vamos a derivar. Dice f' de x va a ser igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo, que sería 2 por x más 1, y por la derivada de lo de adentro, que sería 1, continúa siendo 1, sobre, caramba, x más 1 elevado al cuadrado. Entonces f' de x va a ser igual, cuando nosotros tenemos una función racional de esta naturaleza, en la que en el denominador hay una potencia, generalmente ocurre que aquí nos va a quedar como factor común esa misma potencia. En estos dos términos, aquí tengo factor común x más 1 y x más 1. Entonces, lo recomendable, en lugar de hacer todas las operaciones, es preferible sacar el factor común, que en este caso sería x más 1, que multiplica a lo que me quedó. Al dividir este término para este término se va un x más 1 y me queda 2x por x más 1 menos, al dividir esta expresión para esta expresión se va este x más 1 y me queda el 2 por x cuadrado menos 1 sobre x más 1 a la cuarta. Pues como son factores, aquí ya puedo simplificar y me va a quedar f' de x igual 2x al cuadrado más 2x menos 2x al cuadrado más 2 sobre x más 1 al cubo, más 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, y aquí nos va a quedar x más 1 al cubo, 2x más 2. Aquí todavía podemos seguir sacando un factor común, que sería 2 que multiplica a x más 1 sobre x más 1 al cubo. Simplifico y mi primera derivada ha sido igual a 2 sobre x más 1 al cuadrado. Y hemos obtenido nuestra primera derivada de esta función racional. Y si deseamos podemos incluso hacer como en el ejercicio anterior, utilizando las propiedades del álgebra. Podríamos reemplazar esta función por una función equivalente. X cuadrado menos 1 es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas, y x más 1 al cuadrado es un producto de potencias iguales. Aquí podríamos simplificar los factores comunes y nuestra función a derivar simplemente sería x menos 1 sobre x más 1, que esta les voy a dejar de tarea porque ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Derivada de una división va a ser igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, ¿sí?